perdón. Hoy 25 de septiembre la iglesia celebra la fiesta de San Cleofás, quien fue uno de los discípulos a quien se le apareció Cristo resucitado camino de Emaús. A él y a otro discípulo itinerante les ardía el corazón cuando Jesús les explicaba las Escrituras, pero no reconocieron al Señor hasta que llegaron a la casa de Cleofás. Y Jesús tomó el pan, lo bendijo y se lo dio para que lo comieran. En ese momento lo reconocieron, pero Jesús desapareció. Se ha tratado de explicar en este texto por qué no lo reconocieron. Si esto sucedió solamente unas horas después de haber resucitado, es decir, el domingo por la tarde. Tanto Cleofás como el otro discípulo eran cercanos a Jesús y habían vivido muy de cerca el acontecimiento de la pasión y muerte de Cristo. Hacía solo 3 días. Cleofás casi regaña a Jesús por no estar informado de lo que había pasado en la ciudad santa en esos días. Algunos explican que no reconocieron a Jesús porque iban distraídos, apenados, entristecidos, angustiados y cegados por lo ocurrido. Otros afirman que la principal razón por la que no reconocieron a Cristo fue porque después de la resurrección Cristo tenía un cuerpo espiritual, perfecto, glorioso, de alguna manera diferente al cuerpo mortal que todos llevamos en este mundo y que dejaremos obviamente en la tumba después de la muerte para resucitar a una vida nueva, con un espíritu nuevo, o más bien con un cuerpo nuevo y una experiencia nueva de vida. Es interesante también que cuando Cristo resucitado se aparece a los otros discípulos estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, les muestra las manos y el costado como prueba de que es Él. Y los discípulos al mirar la señal de las llagas lo reconocen. Otros afirman que la desilusión y la desesperación de que todo había acabado tan mal, cuando ellos habían puesto todas sus esperanzas en Cristo, les cegaba y les impedía considerar alguna posibilidad o esperanza de vida. Otros dicen que simplemente estaban ciegos espiritualmente para poder reconocer a Cristo triunfante después de la muerte, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo que se les va a dar el día de Pentecostés. Pienso que humanamente, entendiendo un poquito a Cleofás, podríamos decir que no lo reconocieron por el dolor que llevaban, por la desilusión. Y es que muchas veces en nuestras vidas pasa lo mismo. Cuando estamos pasando por tormentas, por valles oscuros, por dolor, a veces sentimos que Jesús no está de nuestro lado. Y es al contrario. Cuando más lo necesitamos, ahí es que se hace presente. En el recorrido de Jerusalén a Emaús, que es de unos 10 kilómetros, los discípulos van comentando entre ellos los acontecimientos del aparente fracaso de Cristo. Llevan una tristeza y amargura en el pecho. Solo pensaban en tantas ilusiones truncadas, tantas promesas rotas, tantas esperanzas fallidas, porque habían pasado varios años con Él, lo habían visto hacer milagros, lo habían escuchado predicar, lo habían acompañado. Cleofás lo dice claramente: nosotros creíamos que Él iba a ser el libertador de Israel. Y mira, murió en la cruz, lo enterraron, ya no nos queda nada, todo acabó en muerte. Han sido sepultadas todas nuestras ilusiones y esperanzas. Cuando resumen los hechos tan trágicos e impresionantes, el viajero les recordó que ya estaba previsto por los profetas y les explica las Escrituras. Al llegar a la aldea de Emaús, el caminante hace intención de proseguir. Cleofás y su amigo le insistieron: quédate con nosotros, que ya el día declina. Él accedió, entró con ellos a la casa, se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió en trozos y se lo dio. En ese preciso instante lo reconocieron. Y dice la Escritura que llenos de gran alegría se devolvieron corriendo a comunicarle a los demás apóstoles que Jesús realmente estaba resucitado, que se les había aparecido, que lo habían reconocido al hacer la fracción del pan. Ya no había cansancio, ya no había tristeza, ya no había angustia. Todo era alegría y júbilo porque Cristo había vencido la muerte y ellos
se convirtieron en mensajeros de esa buena noticia. Escuchando este relato tan hermoso de los discípulos de Maús, creo que también nosotros como cristianos debemos de pedir al Señor que aumente en nosotros la fe para que podamos ver aún sin haber visto. Se convirtieron en mensajeros de una buena noticia, la noticia de la salvación, la noticia de que Cristo ha vencido la muerte, que hay vida después de la muerte, que después de la muerte viviremos una nueva experiencia de vida junto a Dios. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y también por intercesión de San Cleofás, también nosotros seamos mensajeros de esa buena noticia del reino hasta que Él nos lleve a gozar plenamente en la patria celestial. Amén.